Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que esta noche vas a tocar nuestros corazones, vas a cambiar nuestra forma de pensar y vas a permitir que seamos cada vez más de Cristo y menos de mí. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Que Él vive, reina por siempre y para siempre. Amén. Estoy muy agradecido con Dios por habernos plantado en esta casa para cumplir el propósito que Dios me ha asignado y me ha encomendado. Lo que quiero compartir hoy es algo que me está transformando, algo que me está cambiando. Hay mucho eco, algo que me está quebrando y me está haciendo caminar en la verdad. Quiero pedirle a ustedes que me acompañen en este caminar, pero quiero que me acompañen de la manera correcta. Amén. Estamos en los primeros meses del año, de un nuevo año. Yo no sé lo que ha pasado el año pasado contigo, pero tal vez estás como Isaías en el capítulo 5, diciendo, ay de aquel, ay de estos, ay de aquellos, ay de aquellas. Y así Isaías empieza a hablar, ay de aquel, hasta que un momento el rey terrenal, el rey que le sostenía, fallece. El rey Usías muere. Para nosotros, ese rey representa la economía, puede representar un presidente, una familia, un trabajo, cierta comodidad, cierto confort. Apáguele. Entonces muere el rey, Isaías ve el trono de Dios. Y al ver el trono de Dios con claridad, en lugar de decir, ay de aquellos, escuche lo que dice Isaías en el capítulo 6, versos 5. Siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La única forma de ser un filtro de la palabra es mudarnos de la mentalidad de ay de aquel a la mentalidad de ay de mí. Es tiempo de enfocarnos en nosotros. Es tiempo de ay de mí, no de lo que le pasa al otro. Es tiempo de la cruz. Es el tiempo que necesitamos para tomar conciencia de ay de mí. Porque ay de aquel es un mover, es un andar con una identidad de huérfano, de alguien que no entiende dónde fue rescatado, ni sabe quién es su Padre. No comprende la identidad del Padre Celestial. Y como no puede ver al Padre sentado en el trono, tampoco puede verse él mismo sentado junto a él. Y al no verse como hijo de Dios, y lo único que puede decir, ay de aquel, hay de aquellos que tienen cierta doctrina, hay de aquellos que no ven lo que nosotros vemos, hay de aquellos que hacen cosas inmundas. Pero cuando uno ve al Señor con claridad, lo único que puede decir es, ay de mí. Y yo lo único que Dios, y creo que lo único que Dios espera de nosotros hoy, que podamos salir diciendo, ay de mí. Amén. Familia, particularmente yo estoy muy contento con el avance de CCF. No porque hayamos crecido en cantidad, porque los domingos ustedes ya ven que no hay lugar para la gente en este lugar, ¿no es verdad? No, ya no entramos. Y lo mismo pasa en el ministerio de jóvenes. Los prejuveniles ya no caben en su sala, ni hablar con los niños. Pero, y también con las células, ¿no?
O sea, se han multiplicado las células, hasta somos internacionales ya, ¿no es verdad? Pero estoy súper contento, ¿saben por qué? Porque estamos teniendo un poco más de luz. Estamos siendo más maduros, frutos de la madurez en Cristo. Muchos se preguntan, ¿y cuál es el balance de CCF? ¿Y cómo vamos a hacer un balance con CCF? Es que no se puede hacer un balance con CCF. ¿Saben por qué? Porque siempre nosotros tenemos la tendencia o la mentalidad empresarial. Queremos que funcione como una empresa. Pero nosotros no somos una industria ni somos una empresa. Somos un cuerpo de Cristo. La obra ya fue hecha. Amén. La obra ya fue hecha. No podemos hacer un balance, porque un balance es comparar con algo. La obra ya fue hecha. Nosotros estamos intentando descubrir el diseño de Dios dentro de nosotros y cómo caminar bajo ese diseño. Amén. Entonces decimos, le creemos a Dios y caminamos sobre el diseño de Dios que nos está dando. Pero la pregunta es, ¿cómo es creerle a Dios? ¿Cómo le creemos a Dios? ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir cómo lo creemos a Dios? ¿Sabían? El Espíritu revela a Jesús a través de todas las Escrituras. Y eso nos explica algo que cambiaría radicalmente todas las cosas. Es que nosotros sometemos la palabra a nuestro tiempo, la palabra de Dios a nuestro tiempo. Y por eso que a veces nos preguntamos, ¿por qué tanta tardo? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no llega? Pero las Escrituras dicen que no podemos someter la palabra de Dios a nuestro tiempo. La palabra de Dios está sometida a su tiempo. Nuestro tiempo es el cronos. Nos muestra circunstancias, nos muestra tiempo. Y lo único que vamos a mostrar es las circunstancias que te apuran y que el tiempo se está agotando. Pero en el kairos, que es el tiempo oportuno de Dios, andamos siempre en tiempo oportuno. Andamos siempre en el tiempo favorable, donde Dios se encarnó y salió a nuestro encuentro. Familia, hay un solo punto en la vida en el cual se empieza a ajustar el tiempo de Dios con nuestro tiempo. ¿Y saben cuándo? Cuando la cruz fue ejecutada. Cada vez que nosotros estamos habitando en la cruz, empezamos a habitar en los tiempos de Dios. Porque ese tiempo es oportuno. Es donde se encarnó. Es donde Dios vino a buscarnos primero. Es donde Dios vino a hacer todas las cosas nuevas. Pero nosotros seguimos esquivando la cruz, preguntándonos, ¿cuándo tardará en ocurrir esto en mi vida? ¿Cuándo tardará en recuperar lo que he perdido? ¿O cuándo llegará ese llamado a mi casa? En el libro de Génesis dice, como Abraham y Sara creyeron y los recibieron fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque creyeron. La Escritura dice, creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso me gusta. Creyó que era fiel quien lo prometió. Sara y Abraham tenían esa convicción. Estaban esperando lo prometido. Ahora, ¿cuál sería nuestra seguridad en la luz de la gracia, del nuevo pacto, de la revelación de Jesucristo en nuestros tiempos? ¿Cuál sería esa seguridad? ¿Saben? Nuestra seguridad es que conocemos lo ya cumplido. Amén. Lo tenemos. No han entendido. Aplaudan. Lo tenemos. Ya no lo esperamos. Ya se ha cumplido. Por eso es que debemos preguntarnos todos los días de tu vida, ¿qué estás esperando? ¿Algo prometido? Familia, las promesas de Dios en Cristo son un sí y son un amén. Estamos en el consumado es.
No caminamos por algo que nos han prometido. Caminamos por algo que nos fue dado, algo que se cumplió. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Y en esas cosas estamos nosotros. Amén. Pero somos erróneos en el tiempo. La sustancia es nuestra fe, es Cristo. Amén. La sustancia de nuestra fe es Cristo. Esa sustancia de nuestra fe es mayor. Nos da la convicción de que así es Dios. Él no hace fuera de tiempo. Él hace exactamente en el tiempo del consumado es. Por eso dice que Dios nunca llega fuera de tiempo. Porque Dios hace siempre en el mismo tiempo. Y lo hace en el tiempo del consumado es. Cuando Dios da una palabra, lo toma como un hecho. Lo que Dios dice es un hecho. Y nosotros decimos, hecho está. Amén. Familia, la fe canta todos los días la misma canción. Hecho está. Hecho está. La fe canta todos los días la misma canción. Consumado es. Consumado es. Las promesas de Dios es un sí y es un amén. Iglesia, tenemos que empezar a tener el hábito de creer a Dios, aun cuando no sepamos a dónde vamos. Tenemos que empezar a creer a Dios, aun cuando no sepamos cómo lo va a hacer, o cómo lo hizo, o por qué lo hizo. Saben, el pueblo judío era un pueblo que esperaba la promesa. Y todo el tiempo se preguntaba, ¿cuándo será el cumplimiento de esa promesa? ¿Cuándo vendrá el Mesías? Pero aún así ellos caminaban con expresiones de fe. Caminaban por el desierto, caminaban hacia la promesa con expresiones de fe, sin ver lo que nosotros estamos viendo. Hebreos 11:8 dice así. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Iglesia, la fe no pregunta dónde vamos. La fe conoce quién lo llama. Amén. Sigamos. Verso 9 al 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso me gusta, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Familia, hay personas que se sienten que son estériles de fruto, que no pueden dar fruto, que no se pueden multiplicar. Pero eso se corta en Cristo. Se corta porque por fe nos damos cuenta que somos fructíferos en Cristo. Tenemos la capacidad de expresarlo y de multiplicarlo. No porque tengamos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos, sino porque creemos en quien lo prometió. Y quien lo prometió lo ha cumplido. Amén. Hebreos 11, capítulo 12 al 13. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Creyéndolo, mirándolo, confesándolo. Repita esto conmigo, creyéndolo. Pero creyendo, pues repitan fuerte. Creyéndolo, mirándolo, confesándolo. Verso 14 al 19. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor,
esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Estaba muriendo a sus antiguas vidas, a su pasado, a sus antiguas tierras. Porque si ellos estaban pensando en sus antiguas tierras, iban a volver. Iban a volver. Y iban a volver en las próximas circunstancias, en la próxima guerra, en el próximo dolor. Por eso recuerdan que la mujer que se dio la vuelta se convirtió en estatua de sal. Porque no podemos estar mirando el pasado, porque estamos despreciando el consumado es. Hoy Él es el pan de cada día. Cristo es la verdad presente. Él es el consumado es. La Escritura marca 3 palabras claves: mirándolo, creyéndolo y confesándolo. Mirándolo, creyéndolo y confesándolo. Dice que ellos estaban mirando de lejos, esperando en el horizonte que ocurra algo, o que algún día aparecería en el horizonte algo. Ellos estaban esperando lo que les habían prometido. Saben, nosotros lo estamos viviendo hoy en día, aquí adentro. Amén. La promesa está aquí adentro. Nosotros lo miramos desde adentro, no de lejos, lo miramos desde adentro. Y esa es nuestra certeza de fe. Cristo vive en mí. Diga: Cristo vive en mí. Su fe vive en mí. Lo vemos de cerca, lo vemos desde adentro. Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y mira al cielo. Cuando él miró el cielo, Dios le dijo: así será tu descendencia. Nosotros somos llamados a salir de nosotros mismos, a salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, donde de repente todo puede ser cómodo, pero no es la voluntad de Dios. No es donde Dios nos ha llamado. Él nos dice: sal de tu tienda y mira el cielo. Sal de ti mismo y deja que Cristo gobierne tu vida. Y ve lo eterno. Ve lo eterno. Deja de ver las circunstancias. Que la economía está mal, circunstancia. Que no sé quién nos va a gobernar, circunstancia. El que nos gobierna y nos gobernará en lo eterno es Cristo. Amén. Cuando Abraham miró el cielo, Dios lo dijo: si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y a nosotros nos dice Dios: cuando veas lo eterno, esa será tu realidad. Cuando veas lo eterno, esa es tu realidad. Ve lo eterno. Familia, el cielo gobierna, lo celestial es eterno, lo celestial define nuestra visión. Mira el cielo, esa es tu visión, esa es tu cosmovisión. Estás caminando en lo terrenal, pero tus ojos están puestos en las realidades eternas. Tal vez estás caminando bajo circunstancias o sobre desiertos, sobre incertidumbres, pero Dios te dice: mira siempre el diseño, mira siempre el diseño eterno, la voluntad eterna, porque si miras lo eterno, esa será tu realidad. Esa será tu realidad. Familia, esta es la palabra de Dios para este año. Esta es la realidad en Cristo. Gente que camina en este universo, pero tiene una cosmovisión eterna. Vive una realidad eterna, porque su cosmovisión está puesta allí. Ellos caminaban esperando, porque tuvieron oportunidad de retroceder, pero sabían que los esperaba algo mejor. Por eso dice: mirándolo,
mirándolo sin haber alcanzado. Pero ellos lo creyeron y lo confesaron. Aleluya. Qué tremendo. Y dice que avanzaron. Iglesia, nosotros seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque ya fue hecho. Porque hemos podido ver el diseño eterno de Dios y podemos decir, consumado es. Decimos consumado es porque hemos decidido salir de nuestra tienda, hemos decidido tomar nuestra cruz, hemos decidido salir de nosotros mismos para ver a Cristo. Por eso decimos, lo veo, lo creo y lo confieso. ¿Puedes repetir esto? Lo veo, lo creo y lo confieso. Porque no hay lugar seguro sino en Cristo. Amén. El único lugar. ¿Qué nos importa quién entre de presidente? El que nos interesa es quién nos gobierna en lo eterno. Amén. ¿Y quién nos gobierna en lo eterno? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En mí. Iglesia, somos afirmados en las realidades presentes en Cristo. Ve el diseño eterno de las circunstancias terrenales. Afirma nuestras realidades en Cristo. Esto es nuestro fundamento. ¿Sabían ustedes cuál es el estorbo más grande para el presente? ¿Saben cuál es el estorbo del presente? Son las cosas buenas del pasado. Cuando uno piensa lo bueno que era el pasado, se convierte constantemente en el estorbo de nuestro presente. ¿Cómo decía el pueblo? Allí comíamos mejor. Allí había carne, cebolla. Allí había donde dormir. Allí había donde morir. Pero en Cristo el pasado, lo anterior, fue el primer paso. Pero hoy seguimos caminando a la orilla de un océano de las inescrutables riquezas en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué es caminar en fe? ¿Qué es caminar en fe? ¿Cómo es caminar en fe? ¿Alguien me puede decir? Muchos de nosotros pensamos que caminar en fe es no faltar ningún domingo. Pero Dios nunca habló de eso. Dice, creyéndolo. Si tú puedes creerle a Dios, entonces tu fe es. Porque Cristo es la esencia de la fe. Cristo es la persona de la fe. Es la sustancia de la fe. Nosotros sabemos quién nos ha llamado. Es la convicción de lo que yo creo. Es la certeza de lo que yo creo. Es en lo que yo me afirmo. Nada ni nadie me puede mover. Porque sin importar las circunstancias, yo sé en quién me ha llamado. Amén. ¿Sabían ustedes que la fe del corazón vence la duda de la mente? La fe del corazón vence la duda de la mente. Y es confesándolo, mirándolo, creyéndolo. Confesando todos ellos fueron expuestos a la luz del Evangelio, fueron expuestos al plan de Dios y creyendo. Entonces hubo un fundamento de fe, un fundamento de creer en Dios. Dios, y quien manda es Dios, y hace lo que Él manda. La Escritura dice confesándolo. ¿Y saben qué significa la palabra confesándolo? Homologeo. Homologeo. ¿Qué significa? Decir lo mismo que Dios dijo. Es hablar lo mismo que Dios. Homologeo. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo que dijo Él, yo lo vivo. Homologeo. La fe se afirma en lo que Dios ya ha dicho. ¿Puedes repetir esto? La fe se afirma en lo que Dios ya ha dicho. No importando, hermano, lo que está sucediendo, la fe se afirma confesando lo que Dios ha dicho. Nosotros no cambiamos de confesión, aun cuando cambia nuestra condición, cambia nuestra circunstancia, no cambiamos nuestra confesión.
Ese es el compromiso con la fe. Aun cuando estemos en crisis, confesamos lo que Dios ha dicho. Lo que ha dicho es, y todo lo que necesito está en Cristo. Amén. ¿Y dónde vive Cristo? Iglesia, nuestra condición cambia día a día, pero nosotros repetimos lo que Dios dijo. Homologeo. Es la misma palabra, es el mismo dicho que Dios ha dicho. Todo está en Cristo, todo fue reunido en Él. Él es la fuente de agua viva. Si yo tomo de Él, nunca más tendré sed. Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Iglesia, homologeo. Hablar lo mismo que Dios habló, sin importar las circunstancias, sin importar el desierto que estás pasando. Homologeo. Y escucha esto, lo que dice en 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creí, por lo tanto hablé. La calidad de la palabra que creo es la misma calidad de palabra que hablo. Nuestro gran problema es que no hablamos lo que realmente creemos. Hermano, no, escuchemos un rato una charla entre hermanos. Y te voy a escuchar hablar. En 10 minutos te voy a decir en qué crees. Dime cómo hablas, te diré qué crees. Yo, esta hermanita es carnal, porque entonces habla la carne, no va. ¿Ah? No habla lo que no es, no habla homologeo, lo que Dios dijo. Hermanos, somos resultado de nuestras conversaciones, de nuestras prácticas, de nuestros chats que tenemos, porque creemos lo que hablamos. Si hablamos lo que Dios ha dicho, tenemos la fe del Hijo operando en nosotros. Cada vez que repetimos a nuestra alma lo que Dios ha dicho, la fe del Hijo está activada en nosotros. No es positivismo, no es un avance ilógico, es la fe del Hijo habitando y operando en nosotros. Homologeo. Familia, estamos acostumbrados a repetir frases célebres. Así dijo tal, a repetir sermones. Pero nosotros tenemos que repetir lo que Dios ha dicho. Amén. ¿No entendieron? Somos el resultado de lo que yo digo, basado en lo que Dios ha dicho en el Hijo. No es la identidad de nuestras emociones cuando cantamos, o cuando levantamos nuestras manos, o cuando lloramos, ni la disminución de nuestras pasiones o el fervor cuando servimos. Familia, la fe no está atada a eso. La fe nunca deja de ser. La fe nos direcciona a la profundidad de nuestras convicciones, porque Cristo es el fundamento. Somos cimentados en Él, arraigados en Él, y la fe nos direcciona a ese fundamento de lo que Dios ya ha dicho. Y nosotros hacemos raíz de nosotros, en nosotros. La fe se fundamenta en nuestra raíz en Cristo. La pregunta es, ¿qué fundamentado estamos? ¿Qué tan firme y qué tan arraigado estamos en lo que Dios ya ha dicho? Me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué Dios te ha dicho el año pasado que hagas? ¿Y qué hiciste raíz de todo lo que Él te hablaba? ¿Qué hiciste raíz? No es lo mismo hacer raíz que escuchar. La fe se activa en las realidades de mis acciones, en salir, en obedecer, en ser, en hacer lo que yo creo, no en mis opiniones, sino en mis acciones. Porque la fe es lo que da seguridad a mis confesiones.
a lo que yo digo. Es el homologeo. Hablo lo que Dios dijo que iba a ser hecho y fue hecho. Lo mismo que el verbo habla, lo que Dios dijo es lo que quiero declarar. A veces el caminar o el accionar en Dios nos parece absurdo, pero es allí donde reside la fe verdadera. Por ejemplo, Abraham, todos conocemos la vida de Abraham, ¿no? Dios le manda a matar a su hijo. Y uno dice, se pregunta, el mismo Dios que está en contra de los sacrificios de los niños le dice que vaya a matar a su hijo. ¿Qué tal? Le dice que mate al hijo que él les regaló. Hermano, no habría razón humana para obedecer. Abraham estaría en todo el derecho de decir, me parece que Dios no me está hablando. ¿No es verdad? Y como dirían aquí, reprendo, reprendo, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Si hoy te dice, hermano, regálame tu iPhone, ¿qué dirías? Reprendo. Primero que Dios me confirme, que mande un ángel, ¿no es verdad? Y Abraham le estaba diciendo que al hijo de la promesa que tenía que matar en el monte. Pero ¿sabes qué? La fe obedece. La fe obedece. Las escrituras dicen que él se levantó temprano en la mañana, preparó y fue donde Dios lo dijo, no donde él quiso. Porque él no quería estar en ese monte sacrificando a su hijo. Y allí, en el lugar del sacrificio, él dice que lo va a hacer. Familia, no debo entender para creer, no debo entender para obedecer. ¿Qué tengo que hacer? Es conocerlo. Abraham entendía, no veía, no sabía qué estaba pasando, pero él decía, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Yo no sé. Yo sé quién es el que me ha llamado, dice. Yo sé quién es Dios, obviamente. Después viene el ángel y le dice Dios que no lo mates. Qué importante es escuchar la voz de Dios en el momento oportuno. ¿Qué tal si Abraham no escuchaba? ¡Zas! Se convertía en un asesino. Pero después Dios hizo en ese monte lo que Abraham no hizo. Dios sacrificó a su hijo en ese monte. La fe de Abraham estaba en lo que él pensaba de Dios. Escuche, la fe de Abraham estaba en lo que él pensaba de Dios, en lo que él lo conocía. Y dijo, mi Dios es poderoso. Cuando estás en circunstancias así, tienes que acordarte de esto. Mi Dios es poderoso. Él no estaba pensando en lo que sentía su corazón, no estaba en lo que pensaba de la situación, de la circunstancia. Él estaba pensando en que Dios es poderoso. Wow. Por eso que Abraham es el padre de la fe. Ahora se dan cuenta. Nuestro problema en la crisis es que nuestra mente nos engaña y nos lleva siempre a una investigación natural, ¿no es verdad? Preguntamos siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa siempre a mí? ¿Por qué no lo pasa ese desastre a otra persona? O a aquella que de vez en cuando viene a la iglesia. ¿Pero por qué me pasa a mí? ¿Saben por qué? Porque especulamos. Nuestra mente especula. Entre nosotros especulamos muchísimo. Por eso debemos sacar de nuestra mente la especulación. Familia, no se trata de especular, porque nos pasó a nosotros, sino a entender la iluminación de la realidad en Cristo y de cómo esto va a hacer que Cristo sea glorificado en lo que me está ocurriendo. ¿Eso alguna vez te has preguntado? Debemos preguntarnos, ¿cómo Cristo va a ser glorificado en lo que me está ocurriendo?
¿Cómo voy a salir con más forma de Cristo en esto lo que me está ocurriendo? O debemos preguntar al Señor, ¿en qué colabora esta circunstancia a tu diseño? ¿En qué colabora todo esto lo que me está ocurriendo para tu propósito? ¿Cómo colabora mi vida? ¿Cómo colabora mi dolor? ¿Cómo colabora mis circunstancias a tu diseño? Es diferente, ¿no es verdad? ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado y para que la fe sea fortalecida. Dirás, no entiendo, pero igual Dios es soberano, porque la fe no espera tu lógica. La fe corre, 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 pero la lógica te va a enfrentar, te va a frenar. Todo el tiempo la lógica te frena. La revelación te hace creer que Él es fiel, aun cuando no sepa qué sucede. Hermanos, admiremos lo que Dios nos muestra, para no tener que cuestionarnos todo lo que está oculto. Dios tiene derecho de autor y no tiene que darnos explicación de nada. Entonces, nosotros pasamos de una mente de explicación, en lo que le pedimos a Dios que nos explique todo, a una mente de indicación, en lo que Dios nos dice en qué colabora en el diseño eterno. Amén. Hay que cambiar nuestro chip. Dios nos da revelación en Cristo. Y toda la revelación fue dada en Cristo. Y nosotros vamos a entender a medida que caminemos en Cristo. Amén. Porque Él es el camino para llegar a Dios. Él es la tierra prometida. Él es el lugar a donde nosotros vamos. Amén. Nosotros vamos caminando en una revelación. La revelación es progresiva. Vamos entendiendo a medida que vamos caminando en Cristo. El propósito eterno dado en Cristo fue revelado y dijo, hecho está. Y nosotros nos arraigamos de esa familia, de esa palabra, y nos arraigamos de ese hecho y vivimos una iluminación gradual y progresiva. Amén. Ahora la pregunta es, ¿por qué no hay avance? ¿Por qué no hay más claridad entre nosotros? ¿Por qué en nuestra vida no podemos vernos caminar? ¿Sabe por qué? Porque no somos coherentes ni consecuentes en lo que entendemos. No hablamos en lo que Dios habló. Lo sentimos, lo escuchamos, lo tituamos, lo publicamos en Instagram. Nos hacemos remeras, lo colocamos en nuestros autos, pero no lo encarnamos. Familia, la verdad que nos salva es la verdad que se encarna. La verdad que transforma es la verdad encarnada, no la verdad escuchada. No te hace salvo venir a la iglesia. Te hace salvo cuando encarnes a Cristo en tu corazón. Dios nos dio entendimiento en Cristo, pero no lo establecemos en nosotros. Si caminamos a la luz de las cosas que conocemos, si decidiríamos en base a lo que Dios nos ha hablado en los últimos años, nuestra vida no sería la misma. Estaríamos viviendo otra realidad. Ahora la pregunta es, ¿será que hoy tenemos más luz, pero menos obediencia? Tenemos más luz, pero menos encarnación. No somos personas que actuamos conforme ni coherente en lo que conocemos. No vivimos coherente en lo que conocemos, o en lo que escuchamos, o en lo que escribimos, o en lo que creemos. Y otro gran impedimento del avance en nuestra vida es no entender que la prueba es para conocernos a nosotros mismos. Cada vez que tú entras a una prueba es para que tú te conozcas más. Amén. La prueba muestra nuestra fidelidad, porque la prueba repetida
es prueba no aprobada. ¿Qué prueba estás pasando? Cada vez lo mismo, lo mismo. Cada vez yesca, yesca, yesca. Porque nunca aprobaste. Cuando apruebes, nunca más vas a ser yesca. Cuando no te quejes de tu yesquera. Cuando glorifiques. Yo conocí a unos hermanos en otra iglesia que cada vez que contaban era su yesquera. Que sabe que mi hermano, venían y contaban en el púlpito, ¿no? Decían, ¿sabe qué? Mi hijo se antojaba algo y yo no tenía para darle. Y de pronto tenía que oraba y alguien se acercaba y me regalaba 5 pesos o 10 y se lo compraba. Hermano, ¿eso en qué edifica Dios? Y yo le dije, eso no tenés que contarle ni decirlo. Tú tienes que decir que Dios te va a proveer. ¿Y sabes qué? Hoy ellos están aquí y ellos son prósperos y ellos ya no hablan de lo que antes hablaban. Hablaban de la bendición de Dios, hablan de lo que Dios ha hecho. Amén. Más de Cristo, menos de mí. Eso es ir de gloria en gloria. Es estar madurando. Es obediencia, de gloria en gloria, siendo perfeccionados en la fe. Aun cuando no sepamos cómo, aun cuando no sepamos dónde, aun cuando no sepamos por qué, aun cuando no sepamos cuándo, siempre vamos a ver qué va a ocurrir. La fe obedece. Repita, la fe obedece. Voy a terminar con esto. En el libro de Romanos, la fe dice que no avergüenza. ¿Sabe por qué la fe no avergüenza? Porque genera esperanza. Y en Cristo es la esperanza. El fruto de la fe es Cristo, siendo formado en nosotros, porque es lo que Dios ha hablado. Dios ha hablado, y como Dios habló, yo homologeo. Amén. Repito lo que Dios ha dicho. Repito lo que Dios ha hecho. Para mí Cristo es formado en mí y genera en esperanza. Fiel es quien lo prometió, el cual lo hará. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Si yo lo creo, Él lo hace. Consumado es. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Aleluya. Familia, nuestro deseo es ver claramente a Él. Y Cristo se forma en nuestra vida. Todo lo que nos ata y todo lo que no podemos salir y no podemos ver a un Cristo claro manifestado en nuestra vida. Créanme, Cristo dijo, consumado es. Vas a vivir la plenitud del Hijo de Dios, viviendo en ti, en tu familia, en tu casa, no solamente aquí, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque Dios es real. ¿Sabe en quién has confiado? Es poderoso. Aleluya. Quiero conocerte. Aleluya, Señor. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu
Familia, si Dios lo dijo, yo lo tengo, aun cuando no lo vea, porque la fe cree lo increíble, la fe ve lo invisible, porque la fe del Hijo de Dios vive en mí, habita en mí, porque yo homologeo, porque yo hablo lo mismo que Él habló. Consumado es, consumado es. Ahora te pido que levantes tu mano, vamos a orar. Y quiero que digamos juntos: Padre, renuncio al deseo de entender todo y acepto caminar con Cristo sin entender nada. Señor, renuncio a todo gobierno en nuestra vida, porque Cristo es quien nos gobierna día y noche. Señor, queremos trabajar para llevar el propósito eterno de Dios. Este año queremos empezar a caminar en esa madurez, en esa verdad. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te amamos, te honramos con nuestros labios. Y te decimos gracias por la obra, gracias por mostrarnos el diseño eterno. Gracias por el consumado es. Gracias porque podemos caminar tranquilos hacia lo que ya has preparado. Padre, gracias porque te podemos conocer en el nombre santo y eterno de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén.